Bienvenidos marineros, soy Ana Santillana y esto es Atando Cabos. Salón Náutico patrocina este espacio. Fondead junto a nosotros en este magazín semanal en el que os refrescaréis con una selección de deporte náutico y entretenimiento. Una oportunidad para navegar por nuestras costas y conocer algunas de las figuras más interesantes del sector. Hoy navegamos a todo trapo en la Ruta de la Sal, que celebró su edición número 34, y remamos a los 4 vientos en los botes de kayak polo. Nuestro as de guía de hoy es el nadador con 5 récord Guinness, Pablo Fernández. Y finalmente, en nuestra sección de la Mar de Agosto, conocemos la acogida a regatistas ucranianos en Puerto Sherry. ¡Empezamos! Desde Barcelona o Denia hasta Ibiza. Así recorrieron el Mediterráneo las embarcaciones de crucero a vela que compitieron en la Ruta de la Sal, una regata que destacó por el constante viento durante sus 3 jornadas y que permitió a las tripulaciones batir récord de crono en la prueba. La regata más popular del Mediterráneo vuelve a surcar los mares. Hablamos de la Ruta de la Sal, que ya está a punto de partir con rumbo a la isla de Ibiza. Esta travesía de larga distancia tiene 2 puntos de salida, una versión norte desde Barcelona y la versión este desde Denia. Así que, ¿zarpamos en busca del oro blanco? Pues nos vamos, porque arranca la Ruta de la Sal. El calendario náutico internacional continúa reservando un hueco muy especial durante la Semana Santa para celebrar una icónica travesía de larga distancia, que este año cumplía su 34 aniversario. La Ruta de la Sal volvía a reafirmar su relevancia como pistoletazo de salida del calendario de regatas de altura y de la temporada turística en Ibiza. La regata volvía a su recorrido original con 2 puntos de salida distintos. La versión norte partía de Barcelona con salida desde el Club Marítimo Port Ginesta y llegada al Club Náutico de Sant Antoni de Portmany. Un trayecto directo con una distancia de unas 140 millas náuticas. La versión este salía de la provincia de Alicante, concretamente desde el Real Club Náutico de Denia, con llegada al mismo Club Náutico de Sant Antoni de Portmany. Esta travesía rodeaba las islas de Formentera, Tacomago e Ibiza por babor, sumando un total de 120 millas náuticas. Además, este puerto alicantino tenía una nueva variante para aquellos que querían iniciarse en esta regata de altura, la Minisal, una travesía de 55 millas náuticas con rumbo directo desde Denia hasta Ibiza. El jueves 14 de abril, las 2 versiones de larga distancia de la Ruta de la Sal estaban preparadas para zarpar desde sus respectivos puntos de origen. La versión norte de Barcelona dio su salida como estaba previsto, a las 12 de la mañana con una intensidad de viento de 15 nudos, con rachas que subían hasta los 18 y con mar de fondo. A pesar de que la inestabilidad del Mediterráneo occidental era evidente, el Club Marítimo Port Ginesta despidió a los 55 barcos que zarparon dirección a la isla de Ibiza con una salida rápida y limpia. Pero estas condiciones meteorológicas no estuvieron presentes en todos los puntos del Mediterráneo. A 400 kilómetros de distancia, el Real Club Náutico de Denia presenció un escenario muy distinto al que se vivió en Barcelona. La flota de 37 barcos que partía de la Costa Blanca se enfrentó a una intensidad de 16 nudos de media con rachas que llegaron hasta los 22. Todo ello acompañados de olas de entre 2 y 3 metros de altura. Durante la madrugada del jueves al viernes, las flotas de Barcelona y Denia surcaron el mar Mediterráneo enfrentándose a todas las adversidades meteorológicas posibles. Entre ellas tuvo especial relevancia la baja barométrica que se estableció al sur de la isla de Ibiza, que hizo que ambas flotas alcanzaran considerables velocidades de crucero. El primer monocasco en cruzar la línea de llegada de la versión Barcelona lo hizo a tan solo 7 minutos de diferencia. Se trataba del Gimir, patroneado por Francesc Roig, que consiguió alcanzar la meta a la 1:55 de la madrugada y coronarse como vencedor en tiempo real en esta versión.
El Flomali, que es un Swan 60, nos ha llevado al límite porque lo hemos llevado pegado toda la regata. De hecho, iba a ir por delante y creíamos que no íbamos a ganar, pero bueno, al final ha habido unas circunstancias de viento que nos han permitido entrarle por dentro y ganar. Tras una madrugada muy movida en aguas del Mediterráneo, el primero en alcanzar la meta en tiempo real de la versión Denia fue el Pelotari Project de Andrés Varela, que cruzó la línea de llegada a las 6:23 horas. Había buenos rivales en la competición. Siempre está la ilusión de ganar en tiempo real, sabiendo que tienes un barco veloz, y luego el tiempo compensado, pues ya veremos qué pasará. Un sinfín de embarcaciones siguieron cruzando la línea de llegada durante el resto de la madrugada y la mañana siguiente. Durante la noche del viernes, los regatistas aprovecharon para poner a punto sus embarcaciones y coger fuerzas después de esta larga travesía que no les dio tregua. Línea de llegada, cambio. Mientras tanto, la bahía ibicenca también se despedía, dejando un increíble atardecer desde el puerto de Sant Antoni de Portmany. Y al final llegaba el día definitivo. El sábado 15 de abril a las 10 de la mañana finalizó el tiempo límite de todas las versiones y modalidades de la Ruta de la Sal. Con los cronos compensados por rating, el comité de regatas comenzó a publicar a los ganadores de esta regata de altura en sus distintas versiones y modalidades. El Rockall IV se proclamó ganador de la versión norte desde Barcelona. Este monocasco del Real Club Náutico de Palma, patroneado por el inglés Christopher Opilog, consiguió la primera posición de la clasificación general de la versión que partía desde Barcelona. En la versión este de Denia fue el Clem I quien finalizó la regata obteniendo el primer puesto en tiempo compensado. Ha sido una regata de ceñida. Son regatas duras porque la ceñida al final implica ahí mucho pantocazo y mucho movimiento a bordo, pero son condiciones que el barco las defiende muy bien. Es un barco que tiene un desplazamiento de 22 toneladas y en ceñida navega muy bien. Nos han salido otras regatas en ceñida y solemos hacer buenos puestos. Tras conocer a los ganadores absolutos de la regata, las tripulaciones se preparaban para asistir a la entrega de premios que tendría lugar esa misma tarde en este increíble puerto marítimo. A las 8 de la tarde, participantes y curiosos estaban preparados para descubrir a los diferentes ganadores de esta Ruta de la Sal 2022. El oro indiscutible de la versión norte de Barcelona fue para el Rockall IV de Christopher Opilog, con un rating de 620.2. Además, este modelo JPK 1030 también se coronó como vencedor de la modalidad Alfa 2. La plata de esta categoría general se la llevaba el Calliope de Thierry Dagoubet, con una clasificación de 568.7 en el rating. Este crucero francés también se coronó como campeón de la modalidad Alfa 1 de esta edición, y el bronce de esta versión norte fue para el Pupule de Marco Pascual con una puntuación de 670.6. Llegaba el turno a la versión este, que había salido desde el Real Club Náutico de Denia, y el Clem I se alzó en lo alto del podio como vencedor absoluto de la categoría general. Este Swan 56, patroneado por Jaime Ozabal, obtuvo un total de 588.9 en el rating final, una puntuación que le valió también para hacerse con el oro de la modalidad Bravo. El Brujo, anterior campeón de la general en la edición pasada de la Ruta de la Sal, consiguió hacerse con la plata gracias a una impecable navegación patroneada por Alberto de Castro. Este Swan 45 del Real Club Náutico de Valencia se posicionó con 588.9 puntos en el rating final. El bronce de la general se lo llevó el monocasco holandés PH III de Austin Van Vogt, que consiguió un rating de 522 que le llevó a subirse en lo alto del podio de la modalidad Alfa 1. El puerto de Sant Antoni de Portmany vuelve a convertirse en el punto de encuentro de la Ruta de la Sal, que se despide un año más desde este increíble paraíso ibicenco. El kayak polo es un deporte asombroso desde la grada, pero poco conocido para el público general. En Atando Cabos hemos jugado con los deportistas que practican esta disciplina enmarcada dentro del piragüismo. Una ocasión única para conocer este deporte sin salir a la costa. Lo vemos.
A caballo entre el waterpolo y el baloncesto, el kayak polo llegó a España en los años 70, concretamente aquí, en Madrid, un deporte que cada vez se practica más y que tuvo su debut internacional en los Mundiales de Portugal de 1994. Una práctica joven deportiva que ha unificado sus reglas estos últimos 20 años y que llama la atención por su espectacularidad y aparente agresividad desde la grada, una característica a la que se añade una condición única dentro del deporte, bajo la cual el portero puede atacar. Este club aparece en el año 2006 y desde ahí pues hemos tenido numerosos palistas, destacando por ejemplo tuvimos a Saúl Cravioto durante unos años que nos consiguió muchas medallas. El kayak polo al final es un deporte de agua que se practica en equipo, entonces tiene esos valores como pues el compañerismo, el viajar, la convivencia. Es como waterpolo en piragua, pero en vez de la canasta estar en el agua flotando, pues es como un baloncesto, que es una canasta. Y eso es literalmente waterpolo, marcar goles y jugar. Juegan 5 personas en cada equipo, pueden jugar más, hasta 8 creo que pueden estar dentro del campo. Pero solo pueden estar 5 dentro del campo por equipo. Y se necesita pues un cubre bañeras porque pues al girar se mete mucho agua en la piragua, si no, una piragua y una pala, básico, casco para pues, que no te lleves palazos. Es una mezcla entre varias modalidades, ¿no? Lo más importante es el piragüismo, lógicamente. Tiene la parte de waterpolo a nivel de técnica, a nivel de tiro y demás. Y es un poquito similar a, se podría decir, a deportes de contacto como el rugby y demás. Hay mucho contacto con el cuerpo, el barco y demás. Es un deporte que te pueden en cualquier momento empujar si no hay gente al lado y es un poco marrón si te empujan y pues no puedes salir. En plan, hay gente que sabe esquimotar, en general suelen saber esquimotar. Cuando tienes el balón, tienes la posesión, está permitido dentro del reglamento que te empujen y volcar. Entonces nosotros lo que hacemos desde un principio es enseñar a los que empiezan, a los que se meten en la piragua, a dar la vuelta. Una vez que, sin salirte de la piragua, una vez que te vuelcas, a dar la vuelta o bien con el apoyo de la pala, empujando, o bien con las manos y con el balón. En este club está muy guay, el ambiente, en general el kayak polo, el ambiente es muy guay porque es un deporte chiquito, y no hay mucha gente que lo juega, entonces se conocen entre ellos, nos conocemos entre clubs y tal. Y yo, en particular en este club, me mola mucho estar, porque los pequeños, con los niños de sub-21, los sub-16, los senior y tal, y nos llevamos muy bien entre todos y mola mucho entrenar con ellos. O sea, es un deporte de equipo y entrenas en equipo, te ríes, pues está muy guay, está bastante divertido. Es un ambiente muy familiar, al ser pues no mucha gente, como puede ser en otros clubes de otros deportes, pues es muy cercano, nos conocemos todos, tanto los niños a los adultos, a los veteranos, y al final somos como una familia. ¿Dónde no sale tú? ¿Te tienes que montar? 5 récord Guinness y 10 récords del mundo de la natación. Pablo Fernández sale del agua para hablar en exclusiva con Atando Cabos. El empresario y especialista en nado en aguas abiertas nos sorprende con su historial deportivo. Su compromiso con el medio ambiente, su conocimiento de animales marinos y su experiencia como deportista son solo algunos de los temas de los que hablamos con él en la siguiente entrevista. Pues hoy estamos con Pablo Fernández, 5 veces récord Guinness y 10 veces récord en el mundo de la natación, además de empresario. Bienvenido a Atando Cabos, Pablo. Muchas gracias, Ana, un placer. Gracias a ti. ¿Cómo empezaste a nadar y qué has conseguido hasta ahora? Bueno, pues empecé a los 7 años. Mi padre era futbolista de segunda B y por un tema de hormona de crecimiento me dijo el médico, tienes que estar un año sin jugar al fútbol, y me dijeron, ponte a nadar, ¿no? Y descubrí que se me daba mucho mejor que el fútbol y sobre todo lo que es la larga distancia. No era el más rápido en llegar al otro lado de la piscina, pero era el que llegaba menos cansado y podía seguir y seguir y seguir. Entonces, pues desde pequeño hice competiciones de 5.000, 10.000 metros y bueno, pues empecé a partir de ahí y luego di el salto al mar. Me propuse un día pues cruzar el estrecho de Gibraltar, empezar a hacer los grandes canales por todo el mundo y una cosa llevó a la otra hasta donde estamos hoy, ¿no? ¿Cuál fue tu primer récord Guinness? Bueno, mi primer récord Guinness fue los 100 kilómetros más rápidos en el océano. Entonces, tenía esa obsesión de la velocidad, ¿no? De cómo mejorar la técnica y cómo ser capaz de unir esos mundos. Al final, la velocidad y la distancia parece ser que están reñidas. Entonces, me obsesioné mucho pues, con la técnica, con la alimentación, etcétera, para poder llegar, ¿no? Y ese
fue justo en Miami, donde pude hacer en 12 horas y 21 minutos 100 kilómetros, que nunca nadie los había nadado tan rápido, ¿no? 12 horas y 21 minutos. ¿Y cómo te entrenas para estos récords? Bueno, tienes una parte de entrenamiento en piscina. Todos los días de 6 de la mañana estoy en el agua todos los días. Nado unas 3 horas, unos 15 kilómetros. Y luego por la tarde hago una sesión de gimnasio. Y luego tengo también entrenadores también mentales, que es muy importante. O sea, al final aquí en estos retos es muy importante también la parte mental. Y luego tengo pues un nutricionista, médicos, todo un equipo. Al final hay todo un punto, pero sobre todo es un tema mental. Y luego no estás en una piscina, estás en el mar, entonces tienes que conocer las corrientes, las olas, la salinidad, los animales, nadar por la noche. ¿Cómo es nadar de noche en aguas abiertas? Bueno, al principio asusta porque no ves nada, o peor de todo, empiezas a ver sombras, ¿no? Entonces, si ya a la gente le asusta meterse en medio del océano cuando no ve el suelo, pues encima es por la noche, ¿no? Y luego cuando por la noche pues también hay muchos animales que suben, medusas. Ahora en el último reto de 200, que batí el récord del mundo de 250 kilómetros seguidos, sin parar, tuve que nadar pues, toda una noche entera. Entonces lo que hago es, hay una embarcación de apoyo que está a 20-25 metros y un kayak que se sitúa delante con una cuerda, con una luz. Entonces yo voy siguiendo la luz, ¿no? El problema es que la luz atrae también a medusas, animales, entonces bueno, te van picando un montón de... Entonces, pero es básicamente, es una lucha mental contra ti mismo. Tú no haces más que ver sombras por todos lados. Además, Miami, donde nadé, es una de las mayores zonas de concentración de tiburones del mundo. Y por la noche lo que sí me autorizaron es a llevar una pulsera que emite una señal electromagnética que cuando un tiburón se acerca a un metro, metro y medio, pues le molesta y se aparta, ¿no? Y sé que funciona porque cuando he visto que tiburones se acercan y funciona, ¿no? Tengo entendido que también tienes un software de visualización en tu piscina. ¿Cómo es? Sí, bueno, mi piscina en la que entreno es una piscina contracorriente, una piscina infinita donde estás constantemente nadando una corriente y la corriente la puedes poner desde velocidad de récord del mundo hasta más lento. Y tengo, la piscina está llena pues, de espejos y de cámaras, entonces he diseñado con mis entregadores un software que mide la eficiencia del nado. Al final el agua es 1000 veces más densa que el aire, con lo cual el 97% del esfuerzo que hace un nadador en el agua no es para avanzar, es para vencer la resistencia. Entonces ahí utilizamos la tecnología de la mecánica de fluidos para ver cómo puedes fluir mejor en el agua y cómo puedes hacer el mayor avance con el menor esfuerzo, ¿no? En mis retos normalmente tengo que nadar a más de 5 km por hora, que es una velocidad casi de sprint, pero tengo que hacerlo durante, como en el último caso que hice, durante más de 36 horas. En mayo de 2020 protagonizaste un reto contra el COVID, que además fue una causa solidaria para la Cruz Roja, ¿no es así? Este fue muy bonito porque fue en medio del confinamiento, muchos deportistas no podían nadar, incluso había deportistas olímpicos que estaban en casa intentando nadar en el suelo haciendo. Yo tengo la suerte de tener mi propia piscina, entonces sí que podía entrenar y también era una forma de decir, oye, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y se me ocurrió ese reto de nadar, en ese caso eran 25 horas seguidas, tampoco estaba en el mejor momento de forma, pero fue una forma, y oye, recaudamos 25.000 euros para la Cruz Roja, ese era el momento, esto fue en mayo del 2020, cuando todo el mundo estaba encerrado en casa, ¿no? También todos tus retos están ligados a la sostenibilidad, de hecho en uno de ellos te nadaste con grilletes, ¿cómo fue? Sí, eso fue la escapada de la cárcel de Alcatraz más rápido de la historia con los grilletes originales de la cárcel, ¿no? Para demostrar que es posible escaparte de esa cárcel donde además la temperatura del agua está a 12 grados, hay tiburones, y ahí sí que fue un poco más peligroso porque ahí no llevaba ningún tipo de protección y los grilletes hacen ruido y eso atrae a los tiburones, entonces por eso iba muy rápido. Y eso lo hice de alguna forma, primero, para hacer un poco la broma de escapar de Alcatraz, pero sobre todo para demostrar lo que, pues eso, por ejemplo, mueren más de 100 millones de tiburones al año por causa humana y muchos de ellos es por la sobrepesca, por las redes. Entonces, un poco esas cadenas que yo me había puesto en los pies pues son los plásticos que matan a tantos animales, ¿no? Y para evidenciar que mucha gente dice, ¿cómo nadas ahí agobiado con los pies? Aparte pesaban 3 o 4 kilos, ¿no? Y te hundías. Bueno, pues son retos, en el fondo es evidenciar pues, un tema social, como puede ser en este caso pues, todos los cientos de miles de millones de animales que mueren por la sobrepesca, ¿no? De hecho, una de tus empresas, Gravity, se dedica precisamente a esto. Sí, Gravity es la empresa que más plástico saca del mar Mediterráneo
y en el reto este que hice de Miami me comprometía que por cada kilómetro nadado sacar 1 tonelada de plástico. 1 tonelada por cada kilómetro. Sí, sí. Entonces nadé 250 kilómetros, entonces pues con acuerdos con pescadores por toda Europa, les pagamos a los pescadores 1 euro por cada kilo de plástico que pescan, ¿no? Y en el mar Mediterráneo es el mar más contaminado del mundo. La gente me pregunta, ¿ves tiburones? Yo diría, ojalá vea tiburones, ¿no? Lo que veo todos los días es basura y plástico, y cada vez menos animales. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho más miedo a la contaminación de los mares que a los animales que viven en ellos, que de hecho pues, la mayor parte de casos son inofensivos, por mucho que las películas nos quieran. Y Pablo, ¿hay alguna anécdota en todos estos retos y horas de nado en aguas libres? ¿Hay alguna anécdota que te gustaría destacar? Cuando crucé el río Congo, llegó un momento en el cual dentro del río del mar intentaron atracarme el ejército de la República Democrática del Congo. Me estaban apuntando con AK-47 y este ha sido el momento en mi vida en el cual he sentido más peligro de que en el mar. O sea, y mira que he nadado con grandes tiburones, he nadado con ballenas, con todo tipo, pero al final el mayor peligro es el ser humano. Pablo, ¿y qué tipo de embarcaciones te acompañan en todos tus retos? Pues eso es muy importante. Normalmente siempre llevo un barco y luego un kayak o 2 kayaks de apoyo. El barco es muy importante. Por ejemplo, el último reto de Miami tuvo que ser un catamarán porque estábamos a 40 millas del océano con olas de hasta 1,5 metros, y muchas veces he tenido que parar retos, no tanto por mí en el agua, sino por el barco, por el mareo. Entonces, elegir bien la tripulación es muy importante. Cuando batí el récord de estar de los 250 kilómetros, nadé desde Miami hasta Cabo Cañaveral. Entonces, teníamos un equipo por teléfono que iba avisando a la embarcación de las tormentas que iban a haber, ¿no? Entonces, a lo mejor me paraban y me decían, Pablo, ahora en 10 minutos te va a caer una tormenta tal que va a diluviar, pero no te preocupes que son solo 5 minutos, y a los 5 minutos pasa, porque cuando estás en el agua y no tienes información, claro, tú imagínate en medio del océano, a 40 millas de la costa. ¿Qué futuros retos te esperan? Bueno, ahora estoy muy centrado en hacer un documental sobre la belleza de los océanos, entonces estoy nadando por diferentes partes del mundo, y ahora que se abre un poco después del COVID, que otra vez podemos volver a viajar, pues sí que tengo identificados varios sitios del mundo, ¿no? Y ser la primera persona del mundo que cruce ciertos países y un poco salir del mundo de la piscina, la velocidad, y volver a ese mundo otra vez de aventura, ¿no? y de retos, que al final es lo importante. Pues estaremos muy atentos de ellas. Muchísimas gracias por venir a Atando Cabos. Muchas gracias a vosotros por la entrevista. Nuestra sección de la Mar de Agosto de hoy es muy especial. El pasado mes de febrero, varios regatistas ucranianos participaron en la Semana Andaluza celebrada en Cádiz. Sin embargo, durante la competición se vieron atrapados tras el estallido de la guerra en su país. Esta es la historia de una iniciativa que va más allá del deporte y las fronteras. Antes de verlo, recomendamos visitar los episodios de la Bitácora del Role, el podcast de referencia del mundo de la vela en español. Que tengáis una feliz semana. Fundación Vela Clásica de España patrocina esta sección. Very kind Spanish people gave us the possibility, to sail in this difficult time. Yeah, to prepare. Everyone is preparing to his dream. I'm gonna go to Olympic Games, and this year in a month I'm gonna go to European Championship in France. Bueno, ellos son muy disciplinados, son deportistas de alto rendimiento, cada uno en su disciplina de vela, pues los hay de láser, los hay de Optimist, los hay de cadete, 470. Se levantan temprano, van a hacer deporte. Ellos ahora actualmente están viviendo en dos viviendas que nos han cedido. Desde Puerto Sierra lo que estamos colaborando es con lo que podemos. El Club Náutico Puerto Sierra pues les deja los barcos que tenemos, las embarcaciones que tenemos para que ellos puedan entrenar. We have an excellent conditions, Yeah, excellent weather, excellent people. Yeah, we have everything. Gracias a ellos pueden entrenar todos los días, que eso a ellos yo creo que les está ayudando mucho a pasar todo este tiempo tan complicado porque están sin sus familias. A través de la Fundación de Vela Clásica hemos creado una cuenta específica que hemos llamado Vela Ucrania para recibir donaciones que se pueden hacer mediante transferencia y también vía Bizum. I'm waiting for the day when I can go back
and when it's gonna be okay, everything is gonna be okay in Ukraine. We're inviting you, Paz, Maria, Maggie to Ukraine to visit Kyiv, to visit Odessa. Yeah. Salón Náutico ha patrocinado este espacio.